Gusto tenerla. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Buen día Gustavo? acá en Argentina. Buen día. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Acá estamos transmitiendo desde YouTube, Facebook e Instagram. Así que los saludamos acá en Instagram. Vamos a hacer la transmisión directamente en la compu, que estamos con YouTube y Facebook, pero estamos coordinando en todas las plataformas. Así que eh, es algo bastante interesante. Así que, bueno, hola a todos. En Instagram hay bastante gente. Se van sumando también en YouTube. Bueno, vamos a ir comenzando, ¿sí? Le damos la bienvenida. Sepan, Natalia Carcavalo hace ya más de 20 años que tiene experiencia en medios, fue productora y coordinadora de los principales medios de noticias de acá de Argentina. Y ahora es fundadora y coordinadora también de WeTalker, que es una plataforma especializada en podcast, que es el tema que vamos a ver hoy con Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por la invitación. La verdad, siempre es un placer conversar con vos. Ahí te mandé la invitación para Instagram, así podemos hacer multiplataforma. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ok, ahí la veo, perfecto. Ahí estamos. A ver. ¿Y a qué Hola cámara Ariel, tengo que ¿cómo estás? mirar? Muy bien, ahí vamos. Ahí estamos, perfecto, buenísimo. Ahí estamos ajustando un poquito los planos. Muy bien, bueno, se ve todo muy bien, ¿eh? Anda todo bien, el sonido. Por lo general siempre hay unos minutos de ajuste, pero por lo que veo anda todo bien, las plataformas bien, nosotros nos vemos bien, Natalia también. Así que bueno, vamos a ir empezando un poquito con la charla. Si tenemos Instagram nos permite menos de una hora, así que seguramente vamos a trabajar sobre ese tiempo, ¿sí? Así que bueno, también les comento que al ser un formato de workshop, pueden hacer preguntas que se las vamos a ir contestando. La idea también es a ustedes vincularlos un poco en lo que es el desarrollo de la marca personal y empezar a tomar todas estas charlas como nutrientes en lo que es su profesión o lo que quieren hacer a nivel profesional también, tanto en un empleo como también en lo que es la vida privada. Así que, bueno, Natalia, vamos a empezar con los podcasts. Nati, para empezar, qué por mucha gente, todos hemos escuchado sobre lo que son los podcasts, tener podcasts, utilizar los podcasts y demás, pero vamos a ir desde abajo, desde la base. ¿Qué es un podcast, Natalia? Un podcast es, vamos a hacerlo, ya que todos estamos consumiendo Netflix y plataformas, vamos a hacerlo análogo a eso. Es como si fuese un Netflix de la radio. Es un contenido que en general se prepara de forma nativa para las plataformas, en donde uno puede desarrollar un contenido de especialidad, un tema, eh, una conversación, una ficción y demás, y se produce de tal forma que pueda estar disponible en cualquier momento, a cualquier hora y se pueda compartir. Eso sería como la definición más gruesa. Eh, Ujú. lo que es la radio al podcast es como si fuese la televisión a el audio. Perfecto, sí, lo que nosotros vemos también, como acabas de decir, que tenemos muchos medios, mucho de lo que es las redes sociales y demás, el tema de podcast se habla mucho, pero ¿cómo nos puede beneficiar, ¿no? Uno que está trabajando con su marca personal, aparecer en las redes, definir su perfil, lo que quiere hacer, empezar a profesionalizar un poco más lo que es su marketing personal. ¿Cómo nos puede ayudar, ¿no? Generar podcast. Mira, a mí me gusta decir siempre que el podcast es un verdadero democratizador de voces. ¿Por qué? Porque es muy posible de hacer por cualquier persona. De hecho, el podcasting empezó como algo amateur, ahora gracias a Dios está súper profesionalizando y todos los medios grandes están haciendo su correlato en podcast y demás. Me parece que es posible de poner a disposición de muchos más y de otras audiencias lo que uno tiene para compartir, lo que uno cree que es interesante, intercambio con otros y demás. El podcast lo que hace también es esta posibilidad de que vos puedas existir con un saber o con un tema diferente, en general de nicho, más allá de tu legitimación en los medios grandes de comunicación. Hay millones de casos de podcast de personas que no son pertenecientes a lo que nosotros le llamamos el Star System, o sea, bueno, los famosos, Ujú. que muchas veces tienen
mucha más audiencia que las personas consagradas en los medios tradicionales. Entonces, realmente, esto puede generar comunidad. Las personas que escuchan podcast son muy fieles, cuando eligen escuchar a alguien lo siguen escuchando, te permite la profundidad en algunas temáticas, te permite elegir el perfil de lo que vos vas a hablar, y que vos no tengas solamente para existir en esos medios y llegar a audiencias, contestar las preguntas que el medio necesita, o en el tiempo que el medio necesita, o sumarse a la agenda última de los medios, sino que uno puede empezar a experimentar y contrastar si lo que tiene para decir o los temas que maneja son realmente interesantes, y si hay alguien del otro lado que conecta con eso, ¿no? Entonces es una manera muy fácil y posible de empezar a ver qué pasa cuando uno comparte esto, ¿no? Claro, y también es cierto que el podcast, lo bueno es que uno lo puede llevar encima, ¿no? Digamos, y uno puede escucharlo mientras va caminando por la calle, o manejando en el auto o en algún lugar. No hace falta que ver a la otra persona, sino que uno lo puede ir automáticamente, lo puede tener en su dispositivo, o también lo puede tener online y lo puede escuchar cuando uno quiere, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas. Exactamente, y pasa con muchos de nuestros autores, y fuera de WeToker también, que se generan piezas tan interesantes que se escuchan muchas veces. Cuando vos escuchás algo que te interesa y vas aprendiendo, también es una herramienta para teóricos de las universidades, para personas que no, en donde decís, ¿dónde cuento esto? ¿A quién le va a importar? Bueno, a esas audiencias masivas capaz no, porque están en la búsqueda de otra cosa y otra frecuencia de consumo, pero acá muchas veces se vuelve a compartir, cuando la opinión pública vuelve a hablar de un tema tenemos otra oportunidad. A veces los contenidos de podcast se usan para las clases o para capacitaciones. Entonces vos tenés una posibilidad de hacer un buen contenido nutritivo, me gusta decir a mí, para otros, para que sea escuchado varias veces, ¿no? Y se empieza a compartir como me gusta decir, de manera honesta, no tanto por esa publicidad de consumir, sino encontré algo interesante, y eso empieza a girar la rueda en los nichos de pertenencia. Y entonces se activa ese fenómeno también que está sucediendo ahora, que son como el microinfluencer. Probablemente si vos me mandes un podcast, Gustavo, yo lo vaya a escuchar, y porque voy a entender que vos crees que va a haber un aporte. Entonces todos esos circuitos empiezan a generar otra posibilidad de redes muy interesantes, ¿no? Y es cierto que también nosotros hace mucho que veníamos diciendo que el futuro es escuchar, y yo creo que ahora más que nunca se empieza a contrastar eso, ¿no? Como a ratificar en un punto. ¿Por qué? Porque estamos hartos de la imagen, de los Zoom, de estar en la conversación permanente, y en el oído hay un montón de otros valores muy importantes que tienen que ver con la posibilidad de estar haciendo otra cosa mientras uno escucha algo que le aporta valor, no te toma toda la atención, es íntimo. Esto se prepara de una forma distinta a como uno solía antes pensar los programas de radio. Y también te ahorrás todos esos formatos que necesita el otro medio. Vas como directamente a lo que vos crees que es lo interesante. Y después, por supuesto, hay muchas formas de contar, el contenido manda, cómo armamos esos formatos, la persona que habla, de qué habla, qué se busca, bueno, todo eso tiene todo un acompañamiento, ¿no? Pero sí es cierto que sin la mirada profesional todo el mundo puede tener un podcast y experimentar qué pasa. Uno continuamente recibe audios, ¿no? Es más, uno se comunica ahora con el tema de WhatsApp, uno se comunica con audio. Y lo más interesante de todo esto, Natalia, no sé qué piensas tú, que es hoy en día no hace falta tener los grandes medios, digamos. Hoy con tu propio celular, digamos, con un micrófono, y con ganas, por supuesto, de hacerlo, es como para empezar a profesionalizar lo que pueden llegar a ser nuestros audios. Y es muy buena idea, porque si uno se planifica, puede llegar a generar cosas interesantes, ¿no? Totalmente. La verdad que lo primero que hay que hacer es tener algo para decir y algo para contar, y también el podcast lo que tiene interesante en oposición a la otra lógica es que yo estoy haciendo algo para que otro me escuche. Entonces siempre se hace pensando en que le aporte algún tipo de valor a la otra persona, porque eso hace que te sigan eligiendo, que ese contenido te haya aportado, que te haya hecho parte de una conversación.
Entonces me parece que tiene un montón de posibilidades, sobre todo de reivindicación de la escucha, porque siempre los que trabajamos con audio nos tratan como el hijo menor de la imagen, ¿no? Ahora hay todo un debate, bueno, pero podcast con imagen, bueno, eso es otra cosa. Y si uno genera contenidos interesantes, bien realizados, nos damos cuenta que el audio se basta a sí mismo y que incluso aporta un montón de valor y te libera de todo lo pretencioso que es producir con imagen, ¿no? En muchos sentidos. Eso te iba a decir también, puede ser también como un puntapié, porque hoy en día promocionan el tema de la imagen personal y perder el miedo a la cámara, perder el miedo a exponerse. Y creo que el podcast es una muy buena alternativa como para empezar, ¿no? A empezar a soltarse, uno empieza a practicar cuando graba audio, a cómo hablar, a escucharse también, porque uno cuando manda los audios de una manera informal, digamos, por mensajería de texto, lo grabás y se fue. De esta manera también es una doble herramienta, digamos. A nosotros nos permite estudiar el contenido de lo que vamos a decir y también nos sirve a nosotros también como para aprender a comunicar, ¿no? Sí, para las personas que recién se inician, también es una manera rápida y concreta de poder plasmar de verdad y de contrastar si eso que creen que es interesante, porque pasa esto, uno cree que entonces si entrevista a una persona que tiene un montón de seguidores en Instagram, ese podcast va a explotar, o si tracciona un famoso, eso va a suceder. Y muchas veces no pasa así, pasa todo lo contrario. Cuando vos generás algo de valor apoyado en otras cosas, es donde empieza a suceder, donde hay una audiencia que nadie detectó, donde hay una necesidad, donde hay alguien que le está hablando a otro y que le enseña o que comparte una emoción. Entonces, bueno, también te cuento, ya que estamos hablando del podcast, bueno, tiene un montón de posibilidades, pero estamos con el foco en la marca personal, hay un montón de empresas que empiezan a trabajar con el audio como una forma de comunicación interna con sus empleados y con sus colegas. Tenemos varios casos que estamos produciendo, entonces, ¿por qué? Porque tal vez esa comunicación formal del texto y demás es un poco más fría, pero escuchar directamente a las otras personas hablar y contar sus proyectos o incluso estas capacitaciones que antes se hacían dentro de las empresas presenciales se están trasladando a, a este formato. Y genera algo muy valioso, no es lo mismo leer a tu gerente con algún proyecto que escuchar el relato sobre eso. Entonces, de verdad, me parece que tiene posibilidades a todo nivel. También tiene posibilidades de reconvertir a las radios cooperativas, en las universidades y demás. Pero enfocado en marca personal, nosotros decimos que es tiempo de tener voz propia, ¿no? De no siempre estar hablando a través de un periodista, a través de, no sé, el medio que necesita que hablemos de, no sé, el cierre de la deuda, cuando en realidad nosotros queremos hablar de economía de la experiencia, por ejemplo, ¿no? Como para No, poner un ejemplo. sí, uno puede tratar sus propios temas y empezar a dar un hincapié en la comunicación. Les queremos comentar a todos, mientras estamos ahora compartiendo con Natalia Carcavallo, estamos hablando sobre podcast, la importancia del podcast, y un poquito nos estamos aprendiendo qué es el podcast, porque uno lo escucha mucho, podcast, y realmente no sabe lo que es, y creo que está muy bueno tenerlo y tenerlo en cuenta ahora lo que está explicando Natalia. Les recuerdo a todos, tanto en Instagram como en las otras transmisiones, que pueden hacer preguntas, ¿sí? Porque vamos a ir respondiendo a medida que vayan surgiendo. Voy a chequear cómo estamos en Instagram. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, Andrea, Marta, bueno, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, pueden hacer preguntas y le vamos a ir respondiendo. Gracias, Cindy, me agradecen por haber realizado el congreso. Natalia fue una de las disertantes del congreso de marketing personal que he realizado en abril, por eso también está ahora con nosotros y es un gran orgullo tenerla porque sabe muchísimo y la verdad es un gusto tenerla. Bueno, vamos a ir respondiendo preguntas. Nuria, que acá nos pregunta, siempre está presente en mis charlas, vamos a ver, voy a poner aquí la pregunta, a ver. Dice Nuria, estoy muy interesada en el podcast.
cree que es interesante para la restauración, es consultora en restaurantes. Lo que tiene Nuria es que se asesora en comercios, en restaurantes en España, ¿sí? Y bueno, quiere saber si en ese rubro, en el asesoramiento, en lo que puede llegar a ser en restaurantes, si el podcast puede servir, ¿no? Si es válido. Sí, es válido si uno empieza a pensar qué le puede aportar al otro de valor. O sea, el podcast en general no se usa para contar algo de consumo, de marketing, tipo comprame, 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 pero sí le puede ofrecer a todos sus clientes, no sé, en este caso restaurantes, es experiencias diferentes, algo vinculado con la cocina y el hacer, no sé, historias de amor que sucedieron dentro de los restaurantes. Habría que ver cuál sería el propósito, pero sí es una manera de estar conectada y ofrecerle algo a todas las personas. Tal vez si ella tiene una red de restaurantes, tiene un costado emprendedor o de startup o de empresa, en donde tal vez ese es el posicionamiento. Lo que hay que buscar en cada marca, digamos, qué es lo que es coherente con esa persona en su decir, un poco con el producto, pero aportándole tal vez un valor lateral y que ella siente que le puede interesar a su audiencia como un valor, ¿no? Diferente a lo que es diferente pero complementario de alguna forma. Esto se trata un poco de generar comunidad, ¿no? Claro, eso es lo que te quería comentar, Natalia, como decís, no son avisos publicitarios, no es un aviso de radio en podcast, ¿sí? Utiliza plataformas capaz quizás similares, pero no es un aviso, digamos. Uno tiene que agregar valor con la transmisión del podcast. Claro, encontrar algo interesante o lindo, o decir, qué lindo escuchar el podcast que hace Nuria, porque ahí me acuerdo todas las historias o no sé, todo lo que es lifestyle y cambio de hábitos, propuestas diferentes, todo, especialistas. Habría que formar bien como una coherencia de contenido para que sea valiosa para todos, ¿no? Y algo que le interesa a ella también contar, porque mucho parte de ese lugar. Sí, yo creo también que es una manera de generar valor a lo que es la gestión. Puede ser un restaurante, puede ser un comercio, puede ser una empresa. Uno genera valor generando estos contenidos y dándole también a las personas que lo escuchen. Como bien vos decís, uno puede tener una estrategia, pero como paso principal es el contenido, ¿no? ¿Qué vas a comunicar y qué querés comunicar? Justo esto viene a la pregunta que te quería hacer. Acá estoy viendo que están respondiendo, hola Adrián, Edgardo, ahora vamos con sus preguntas. ¿Cómo yo adapto? ¿Cómo puedo yo generar una estrategia de podcast en el caso que yo me decida hacerlo? En realidad, primero lo que hay que definir es para qué lo quiero hacer, qué voy a ir a buscar. Eh, Siempre sabiendo que la marca viene detrás. Lo importante es hacer algo interesante. ¿Y para qué lo voy a hacer y para quién? Esas son las preguntas iniciales. Sabiendo siempre que es muy posible que el podcast te sorprenda y esas premisas de donde vos partiste para armar tu canal se modifiquen, porque te empiezan a escuchar gente de otros países, vos crees que tu audiencia es femenina, pero empieza a haber paridad, entonces reenfocás, decís, ¿por qué esto que yo creo que naturalmente es interesante? Por ejemplo, hay un prejuicio de que si tenemos el podcast en Spotify es para los centennials. Bueno, no. Spotify está siendo muy fuerte por ahora entre 28 y 34, 34 y 54. Por hay mucha gente que llega a los podcasts después de desilusionarse de la radio, que eso también es algo muy importante. ¿Por qué esto está creciendo acá en estos lugares de América del Sur? Porque Europa y Estados Unidos no hay nada que explicar, es lo que se consume. También porque esos medios que te daban compañía, pertenencia, familiaridad, que te resultaban interesantes y demás, empiezan a perder alguna cosa de esas por estar con la coyuntura del último momento, o la música, o el entretenimiento bastante liviano, Ujú. por decirlo bien. Entonces, ¿en dónde están las respuestas a las preguntas que nos hacemos? Veníamos haciendo antes, imagínate después del COVID, ¿cómo va a ser el mundo? Bueno, nos cambiaron las preguntas. Entonces hay especialistas y temas que estaban muy solapados, no sé, inteligencia artificial, algoritmos, bueno, el fenómeno del coaching, los temas de género, que se empiezan a poner
de forma protagónica y todas esas secciones de la radio, del diario, de las webs que fueron trasladando esa lógica, empiezan a tener como un poco de sabor a nada. Entonces sí creo que hay que tratar de pensar cómo me vuelvo interesante antes de decir voy a hacer un podcast. Que me parece que ahí hay una pregunta para la marca personal y para las empresas. Ya la estrategia de la publicidad es relativa, la estrategia del unboxing de Instagram o los vivos, bueno, está medio saturada y sigue siendo producto, producto, producto. ¿De qué forma ahora podemos generar estos contenidos que de verdad hagan valer el tiempo y el esfuerzo que le ponemos a generar un podcast, ¿no? Y que sea menos efímero de lo que viene siendo hasta ahora. Sí. Principalmente porque hay nuevas preguntas y hay Ujú. nueva audiencia ávida de hablar de otra cosa, porque le pasan otras cosas. Sí, totalmente. Y bueno, sí, es algo que no, que bien utilizado, como bien dices tú, con estrategia puede ser algo muy útil. Acá está Olga preguntando, ella tiene, acá te pregunta por YouTube, ahí vamos a mostrar la pregunta. Ella tiene, ya trabaja con podcasts y quiere saber cuáles pueden ser las maneras de monetizar los podcasts, ¿no? ¿Hay alternativa o uno tiene que esperar a que, bueno, o sirve como un complemento nada más en nuestra comunicación? Todo. Hay un montón de formas de Mm, monetizar y hay un montón de experiencias haciéndose porque la pregunta sigue siendo sostenida para mm, nosotros, para la BBC, para el New Yorker y demás, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocios y de sustentabilidad de esto? Hay un montón de información en la web, yo se los puedo mencionar rápidamente, que tiene que ver con el auspicio de una marca, como la confluencia de lo que hablaba antes, una marca que necesita hablar de otra cosa y contrata a un especialista o un periodista, un guionista y trata de llegar a su audiencia con esto. Entonces lo hace formar parte de su estrategia de conexión con sus audiencias o sus potenciales audiencias de otra manera, sin el ruido de la publicidad, digamos. mm, También tiene que ver con algo que genera el podcast, que en vez de tener millones de likes y plays, tal vez es más acotado, pero genera conversación y genera impacto y genera una ida y vuelta diferente porque los contenidos se preparan para eso también, para que haya una devolución, no para hablar de mí mismo y qué importante que soy. Digo, para eso están los otros medios. Eh, digo, me parece una pérdida de tiempo crear podcast para decir qué genial que es uno, ¿no? Hagámoslo en función del otro que tiene mucho más propósito y como un poco de más verdad. Eh, Forma de monetizar, bueno, con auspicio sí, de marca, branded content, hay un montón de empresas haciendo esto, no hablando de, por qué sé yo, Adidas tiene un podcast que no dice qué geniales son sus zapatillas, es un podcast de meditación para runners, digo, como para plasmarlo en un ejemplo concreto, ¿no? O una marca que está haciendo un podcast ahora en España, creo que Coca-Cola, sobre ecología o sobre este cambio de hábito. Bueno, es una búsqueda diferente. Sustentabilidad con auspicio, con brand content. Muchas personas utilizan el podcast como inversión en su marca personal, porque probablemente al hacer podcast también empiezan a ocupar un lugar en la conversación, entonces las empresas los contratan como especialistas y los llaman a este tipo de encuentros y seminarios y pueden empezar a crecer desde ese lugar. Porque si no tienen que hacer el camino de la marca personal de una publinota, un medio, mucho esfuerzo por tratar de abrir en esos medios y ahora realmente lo podés abrir de otra forma, llevando vos hacia adelante como la curaduría propia de qué es lo que vos creés que está bueno contar y de qué forma. Bueno, hay modelos de crowdfunding, hay el uso del podcast como transmedia, entonces muchas personas tal vez ganan dinero a través de sus publicaciones de libros y otras cosas, pero tienen el correlato en podcast y empiezan a experimentar. Bueno, es un mundo sí. amplio. El mundo amplio y también uno lo puede adjuntar a su página web, digamos, no solamente lo que es el blogging, sino también lo que son podcasts. Y uno genera tráfico y a partir de ahí del podcast también salta a distintas plataformas como Spotify y algunas otras. Bueno, muy bien, acá estamos bien, tengo varias preguntas. Voy tratando
de hacerlas cronológicamente. Si alguna se nos pasa, le pedimos disculpas, pero después, en cualquier caso, nos pueden contactar personalmente o la pueden contactar a Natalia también, que ella está disponible para cualquier consulta que ustedes tengan. A ver, Adrián, hola Adrián, ¿cómo estás? Vamos a ver tu pregunta y Adrián habla, bueno, ¿qué duración aproximada recomendaría para un podcast? Seguramente dependerá del tipo de contenido, pero ¿existe una duración máxima ya estudiada? No. Hay un montón de A ver, estamos teniendo problemas con la comunicación. A ver, Nati. A ver. estudios que son A ver, a ver. Vamos a esperar un poquito. A ver, estamos teniendo problemas con la comunicación. A ver si Natalia se reconecta. Un problema con Natalia. Vamos a ver si. Esperamos a que se conecte de vuelta. Sí, estamos con problemas, Andrés. Pregunta. Estamos con problemas de comunicación. Natalia tiene problemas. A ver. Hola, Natalia. Vamos y venimos. Yo te Es la volví. tecnología, es la tecnología. Con esto hay que transitarlo. Fíjate de vuelta en Instagram, así te unes. Ahí volvió Natalia. Perfecto. Ahí me uní. A ver, Ahí me uní. Ya, enseguida respondo. Ahí voy, un segundo. muy bien. Vamos a responder de vuelta a la pregunta de Adrián porque justo se cortó cuando estabas empezándola a contestar. Ahí vamos de vuelta. A ver. Ahí estás en Instagram. Ahí vamos. Bueno, mientras se conecta a Instagram, Ahí estamos, tenemos audio. sí, yo Ok, vamos de está vuelta con la congelado, pregunta de pero te Adrián, ¿sí? veo. Ok. Les comentamos a todos los Estamos, que están ¿no? también en Instagram, estamos. Si presentan un inconveniente en la transmisión, también estamos por YouTube. En mi canal de YouTube también estamos transmitiendo. Así que pueden optar, en el caso que tengan problemas de escucha o de video en alguna de las plataformas, también estamos en YouTube y también estamos en Instagram y en Facebook, en mi plataforma, Gustavo Pagano. Así que acá estamos viendo, sí, en Instagram de vuelta, se cortó Natalia. Sí, ahí te acabo de enviar nuevamente una solicitud. Ok. Enviado. Bueno, si querés, mientras Ahí se estamos, ¿sí? reinicia, bárbaro, mientras se Bueno, muy bien. reinicia Seguimos, Instagram. seguimos en YouTube. Sí. La pregunta, repito la pregunta de Adrián para que todos escuchen. Adrián nos Sí, está preguntando por YouTube, ¿qué duración aproximada recomendás para un podcast? Seguramente dependerá del tipo de contenido, pero ¿existe una duración máxima ya estudiada? la respuesta va a ser siempre lo que sea interesante. Incluso mismo dentro de tu canal, vos podés hacer podcasts de diferentes duraciones. Nosotros tenemos un montón de personas que cuando hacen una entrevista, el podcast dura 40 minutos y a veces cuando hablan ellos solos de un tema, el podcast dura 12 minutos y está perfecto. Ahora, si hay alguna medida, exactamente contra el prejuicio de que hay que hacerlo corto y demás, te puedo decir que el promedio de escucha de un podcast en Spotify el año pasado bajó de 41 minutos a 40. O sea, Claro. que no se inhiban en hacer contenido breve con este prejuicio de lo rápido y entonces si es rápido mejor, porque cuando nosotros de verdad generamos algo valioso, hay un acompañamiento de la escucha muy interesante. Entonces, los formatos no deberían volver a encorsetarnos ni en el tiempo, ni en el hacer, ni en la profundidad de la entrevista, porque para eso están los otros medios. En una entrevista de radio, sí, vos tenés que hacer 12 minutos, no sé, de teléfono, sacar un título, y no qué sé yo, y bueno, eso tiene una búsqueda que es, ok, el podcast se libera un poco de eso, y lo que yo les recomiendo es que empiecen a experimentar con su audiencia cuánto escucha su audiencia, porque es diferente los que, no sé, yo puedo escuchar 2 horas un podcast sin problema, pero tengo un entrenamiento del 2012. De hecho, y aparte necesito seguir
Lo que sí me parece interesante es que es un podcast una persona o un podcast una idea. Que si quieren hablar de muchas cosas, traten de empezar a hacer como su playlist de podcast organizándolo de esa forma. ¿Por qué? Porque a veces la audiencia no te entra por tu canal de podcast de, no sé, Gustavo marca personal. Entra tal vez porque Gustavo hizo una entrevista a una persona y entonces ahí descubre el canal. Y que puedan elegir. No a todos nos gusta lo mismo. Entonces vos capaz de un feed sacás 3 entrevistas o 3 conceptos o empezás a descubrir que esta persona está hablando, como es interesante, bueno, la sigo escuchando y me abro a lo otro que yo no iba a buscar naturalmente. Sí, está bueno también, Natalia, porque uno genera después con los distintos programas, ahora vamos a ir a eso. Justamente estaba preguntando Edgardo, hola Edgardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles serían las mejores prácticas, ¿no? Para generar un podcast? Creo que lo estamos comentando ahora, ¿sí? Y lo que yo te quería hacer referencia es que uno puede generar un feed, digamos, un feed, una recordación. Cuando uno le gusta un tema o una persona de su podcast, puede generar el recordatorio para que le vayan avisando la aplicación, y después vamos a ver tomar el tema de las aplicaciones, cuando esta persona vuelve a transmitir o cuelga o coloca un podcast nuevo. Ahora bien, justamente, Alicia quiere saber, hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Dónde y en qué forma pueden capacitarse, ¿no? Las personas que desean trabajar en el formato de podcast? Bueno, la pandemia aceleró la oferta de cursos porque todo el mundo quiere saber cómo y por qué y experimentó todo el mundo, bueno, todo el mundo que me rodea, quiero decir, no todo el mundo, pero sí se empezó a generar un interés masivo por estos lugares y hay un montón de personas que ofrecen cursos y capacitaciones. Yo le recomiendo que o sea, hay muchos aspectos para que se puede, donde uno se puede capacitar. Lo que nosotros necesitamos saber es qué es lo que necesitamos. Si alguien que nos guíe en la forma de hablar, si alguien que nos guíe en cómo estructurar el contenido, si alguien que guíe todo el proceso. Porque vos podés ir a buscar una capacitación periodística para entender el tema o para ver cómo se presenta o para hacer un sumario de temas y de personas. O después vas a necesitar, si no, una capacitación técnica para ver cómo grabás en tu casa y sale bien, o contratas un estudio. Después tenés otro tipo de capacitación que tiene que ver con la distribución del contenido, que es en dónde lo subo, cómo lo subo. Bueno, hablo sola, hablo con otro, de qué hablo. Un montón, hay como un montón de cosas. Entonces, lo primero sería saber en qué me quiero capacitar, ¿no? ¿Qué me falta? Sí, también, Natalia, es cierto que uno, como todo, ¿no? Tiene que empezar a practicar y a lanzarse con el tema, porque, bueno, uno dice, bueno, no hay que estudiarla tanto tampoco, pero hoy van muchas aplicaciones y muchos programas y que uno puede empezar a utilizar, como acabas de decir, Spotify, empezar a subir, empezar a investigar. Creo que es una muy buena herramienta como para empezar, ¿no? Empezar a comunicar y la programación también es muy importante. Vamos a ver preguntas aquí, voy para Instagram, ténganme paciencia lo que están en YouTube, pero quiero ser, ahí está en Instagram. Bueno, me están escuchando, bueno, muchas gracias a todos por participar. Acá Andrés, hola Andrés, ¿cómo estás? Pregunta, ¿cuál sería la estrategia en el mundo del coaching? ¿Sí? En desarrollo personal y de talentos. ¿Cómo se podría implementar una estrategia de podcast cuando uno coachea? Bueno, ¿Sí? ¿cómo era la persona que, cómo se llama la persona que preguntó? Adrián, ¿eh? Adrián, Adrián. ¿sí? Sí, sí. Bueno, le cuento a Adrián que, por ejemplo, en WeToker tenemos uno de los podcasts más escuchados que tiene base en el coaching y en el liderazgo, que es el podcast de Daniel Colombo, y tiene, no sé, miles y miles de plays en donde Daniel pone en práctica esto que estábamos hablando, poner a disposición su saber al servicio de otras personas. Entonces, y abarca diferentes temáticas y aspectos de la persona que a veces tienen que ver con liderazgo, trabajo en equipo, qué nos pasa cuando necesitamos ponerle valor a lo que hacemos y también angustias, digamos, como todo el espectro. Entonces, por ejemplo, puede experimentar liderazgo y motivación, que es uno de los dos podcasts que tiene Daniel Colombo con nosotros. Ustedes saben, el Stop Voices en LinkedIn, que tiene un montón de libros y demás.
Y el podcast lo que le permite es esto, llegar a otros a través de algo que además le da mucho placer hacer porque les genera esto. Te escuché, me hace bien, gracias, aprendí, lo voy a implementar. ¿Viste? Como una comunidad fiel y agradecida que además genera otro interés. Ah, esta persona me resulta muy interesante. Los podcasts de Daniel se usan muchas veces en capacitaciones, o sea, como para ahorrar cosas es, bueno, y les recomiendo escuchar esto, o como complemento a esas capacitaciones. También tenemos el podcast de Lorena Marino, que ya está más enfocada en mentoring, el podcast de Alejandra Marcote, que fue una de las creadoras acá en Argentina, Fuck Up Nights, y ella tiene su podcast que se llama Aprender del Error, que también está focalizado en eso. Bueno, Alejandra trabaja para muchas empresas y entonces eso es contenido complementario o también posibilidad de ser descubierta ella con su capacidad de ser interesante generando esto, ¿no? Y también para la audiencia, o sea, uno le puede hablar a varias personas a la vez, pero tiene que definir inicialmente qué es lo que quiere hacer. Pero muy bien, sí, Andrés, acá me pregunta, yo era Andrés, no era Adrián, sí, lo que pasa es que me mezclan los nombres, tengo un Adrián por YouTube y tengo un Andrés por Instagram. Eh, claro, sí, esto pasa cuando uno es multiplataforma. Bueno, Natalia, una pregunta, a ver si hay unas preguntas por acá. No, pero bueno, ¿cómo entonces serían los pasos, no? Digamos, yo de repente quiero generar una estrategia podcast, me interesa el tema de podcast, de comunicar con audio lo que me gusta o lo que calculo que va a ser interesante para la otra persona, digamos, generar valor. ¿Cómo tendría que empezar, no? ¿Cómo me hago un guión, me hago una estrategia? Porque la idea es que esto dure y que trascienda, ¿no? En el tiempo, no de hacerlo una sola vez, me olvidé y listo, ya está, terminó acá. Digamos, ¿cómo uno debería empezar? Por un ejemplo, me gusta la marca personal o me gusta, no sé, el tenis. ¿Cómo debería empezar yo desde cero para empezar en el mundo de los podcasts? De tenis no puedo hablar, ni de fútbol, ni de nada de todo eso, así que vamos a la marca personal. Es Mira, un tema que vos... quiero responderte, sí, puedo hacer un podcast de astrología, crearlo en el momento, de marca personal o de, bueno, de otros de mis intereses naturales. Lo que quiero decir es, me gustaría responder una cosa antes que tiene que ver con esto, que es, sí, si lo van a hacer, traten de ser consecutivos, o sea, de sostener una frecuencia, de plantearlo por temporadas, o saber que todos los miércoles lo van a hacer, o cada 15 días va a haber un podcast nuevo, para que la audiencia también se acostumbre. Esto sí es una analogía a cómo producíamos las radios masivas y la tele. Siempre tiene que haber como una tensión entre lo previsible y lo imprevisible, ¿no? Pero si se puede generar el hábito de escucha, mejor. Y tengan mucha paciencia porque al principio tal vez el podcast tarda en tener esta audiencia. Pero es muy posible, es como los seguidores orgánicos y los seguidores vía publicidad. Los que son orgánicos te son fieles, o sea, te eligieron, pero también eso te pone una presión de decir, ok, ya que estas personas me están eligiendo y ponen play y me siguen, que ese es el otro que había quedado pendiente de responder, ustedes pueden suscribirse a los canales adentro de las plataformas que vamos a agregar ahora, a hablar ahora, para que la plataforma misma te avise cuando hay un podcast nuevo del autor que vos estás siguiendo. Que eso es una estrategia muy buena también para ir generando comunidad. Bueno, ¿cómo empezar? Depende del tema, pero vamos a hacer así. Lo que haría es trabajar mucho en la preproducción. Cuantas más decisiones anteriores tomemos, más fácil va a ser ejecutar lo que viene. Las decisiones anteriores son de qué voy a hablar, a quién le quiero hablar inicialmente, por qué lo voy a hacer, qué voy a ir a buscar. Lo voy a además subir en mi plataforma, en mi sitio web, para que las personas que entren ahí puedan escuchar a mí o a algo que la página quiere decir, o lo voy a usar como una forma de networking, entonces voy a hacer conversaciones compartidas. Me parece que todas las decisiones anteriores ayudan mucho. Después de eso, nosotros podemos decir, bueno, voy a hacer un podcast de entrevista, que es lo que está pasando habitualmente, como el correlato de los vivos de Instagram al podcast. O los podcasts conversacionales, me voy a juntar con
voy a juntar con 3 amigos, porque mucho podcasting informal aparece así, bueno, y si esta conversación que estamos teniendo la llevamos al formato podcast, y a veces pasa que está buenísima y a veces pasa que no, esto es interesante solo para nosotros. Bueno, pero hay que experimentar. Después de eso, empezar a organizar ese contenido. Mi organización interna y con todos los hosts que trabajamos siempre responde a algo que es partir de una afirmación o partir de una pregunta. A mí me gusta titular de esa forma. Que el podcast, además, sea honesto, tipo, nada de clickbaits ni nada así, porque esto es mediano plazo. Si vos te planteas una pregunta o un tema, respondele en el podcast. Y en el medio no me metas otras cosas, como yo ya te elegí para escuchar eso, cumplí con la palabra. Entonces me parece que eso también es como dignificar lo que estamos haciendo y como un respeto con el otro que nos está escuchando y dice, bueno, si voy a hablar de algoritmos, este podcast se trata de algoritmo, no, que a mí me pasó un día que entonces, bueno, hay otras plataformas para eso. Y me parece que eso es importante. Tratar de ir al hueso en el inicio del podcast es otra estrategia, porque las personas para descubrirte tienen poco tiempo, porque hay tanto para escuchar, entonces tratar de hacer una introducción que enganche a la otra persona, el storytelling para el podcast también es como todo un aprendizaje, que podríamos hacer todo eso, pero para responder rápidamente a todo. Y después podemos pensar si vamos a hacer con esos contenidos, esos formatos que elegimos, entrevistas siempre, entrevistas y columna, no sé, audio, un contenido en base a audios de otras personas, de otros especialistas. 3, bueno, ficción, no ficción, una sección dentro del podcast que yo no le recomiendo, pero algunas personas lo usan. Empezar a pensar cómo voy a hacer ese contenido interesante. Podemos establecer el mismo formato para todo mi feed, mi canal, sí. Podemos ir variando. A mí me parece que eso es interesante, porque uno, digo, para no quedarnos con el viejo mundo de que, bueno, ahora que esto funcionó, voy a hacer todo esto. Y tal vez hay algo que funciona mejor y que uno no sabía. Entonces yo me lo tomaría como una experimentación. Y también uno, Natalia, puede generar Eh, distintas carpetas, ¿no? Digamos, dentro de lo que puede llegar a ser un feed o, digamos, dentro de Spotify, puede generar distintos canales, entre comillas, con distintas temáticas enfocadas, como bien dices, en un solo concepto. Sí, es cierto, uno empezaría, por ejemplo, yo empiezo a grabar ahora con mi micrófono, un tema en particular, tengo el MP3, tengo el archivo de audio. ¿Y a dónde lo subo? Yo sé que, bueno, tienes tu consultora, sería ideal hablar con ella y ella te va con Natalia te va a asesorar brillantemente, pero supongamos, quiero empezar, no quiero contratar a nadie, tengo mi MP3, Perdóname, se me está empezando a cortar de nuevo. a ver, ¿ahí escuchás? Eh, Ahí vamos. estoy demorando en estar porque tengo la conversación frisada, pero yo creo que no. Ok, A ver. esperamos un minutito que vuelva. ¿Ahí estamos? Ahora, bien, estamos, sí. Bueno, Mira, hay eso varias. te decía, eso, bueno, se Sí, entendió, ¿no? Repito la pregunta, uno quiere empezar, yo grabo mi audio, el tema que yo quiero, en un MP3, ¿qué hago con ese audio, no? y ahora. Mira, lo fundamental del podcast es que pueda, que nosotros. A ver. A ver, se escucha con problemas, a ver. Sonido va y viene. Creo que estoy frisada, no sé si ustedes me están viendo, Ahí, por ahí las vamos, dudas. ahí volvió, ahí volvió. De vuelta. Ahí ¿Estamos? estamos. Sí, vamos, vamos, vamos. Bueno, perfecto. Uy, estamos teniendo problemas con Natalia, ¿eh? A ver. Ya respondemos las preguntas, chicos, ¿eh? Ahora vuelve Natalia a la transmisión. Por Instagram sí te estoy viendo.
A ver, ahora. Ahí estamos de vuelta. Perfecto. Eh, Decía que lo principal para poder compartir en la lógica que ahora se están compartiendo los podcasts es poder subirlo a una plataforma análoga a YouTube que nos permita tener un código RCS que es como el corazón del podcast. Porque con ese código nosotros lo que podemos hacer es subirlo a un montón de agregadores, que son como plataformas como YouTube, pero en el mundo del podcast le llamamos agregadores, y eso permite que el canal exista en varias plataformas. Hay plataformas gratuitas, hay modelos freemium, hay modelos pagos, eso va a depender de lo que quieran hacer. Por ejemplo, para Spotify se está usando mucho Anchor, que ahora forma parte de Spotify, Spotify lo compró, y Spreaker, o Evox en España, tenemos audiencia en España, ¿no? Bueno, Evox es una gran plataforma de podcast que existe hace un montón de años, donde se puede encontrar de todo. Entonces, ahí esos agregadores son generadores del código que te permite, bueno, es el código de los blogueros de hace décadas. Entonces, que cada vez que uno vuelve a subir un contenido, se actualiza rápidamente en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todos lados. Me parece que eso sería la forma más fácil de probar. Y a la pregunta si hay que ponerlo en YouTube o no, antes que alguien me la haga, hay mucha gente que pone sus podcasts en YouTube y se escuchan un montón, pero en estos quieta y voy a seguir parada en el lugar de que no vamos a subir nuestros podcasts a YouTube. Ok, entonces no recomiendas, porque justo se cortó el audio, no recomiendas poner los podcasts en YouTube. Es una práctica de muchos podcasters y está ok, pero yo creo que hay que honrar el audio y hay un montón de plataformas espectaculares para usar el audio. Y iría Buenísimo. full con eso. Bien, bien. Acá justo Mide María nos pregunta qué podcast sugieres para ver y para tener una idea, para consultar, ¿no? Digamos, ¿dónde podría ver? Yo sé que en la plataforma de WeTalker tenemos un montón, pero bueno, quiero escucharlo de ti, a ver. ¿Qué lugares podemos ver como para ver ejemplos de podcast y tener una idea? Sí, lo que me gustaría saber como para contestar de forma más enfocada es qué temas le interesan a ella. Y probablemente lo que tiene el podcast, que me parece espectacular, es que ella vaya a buscar los temas que cree que le interesan y ahí empieza a descubrir otros temas que no sabía que le interesan y ahora con esa mirada nosotros también estamos haciendo WeTalker, ¿no? En la mezcla de temáticas que uno puede descubrir, ¿no? Nuestra idea también es decir, escuchar nuevos mundos, porque uno cree que tiene el sesgo ya limitado y puede descubrir que en realidad son otras cosas las que le hacen sentido. Hay una estrategia, no sé si esta persona usa Spotify, pero bueno, en Spotify lo que tiene es una categorización muy interesante, donde puede empezar a segmentar y a buscar qué hay de lo que ella cree que le interesa, con las palabras claves o con las temáticas. En Evox también hay un montón de podcasts. A mí no me gusta iVoox porque parece YouTube en este sentido también, que hay tantas cosas que vos decís, pero esto se escucha mal, esto es el audio de una conferencia en vivo, esto, bueno, en Spotify a veces pasa también que hay fragmentos de programas de radio que son subidos en modo podcast. Algunos se reeditan para el formato y otros va con tanda, tipo cualquier cosa. Pero bueno, ¿eso es un podcast? Yo creo que no, pero está bien que exista y bueno, este es un momento de apertura más que de cierre. Pero también va a encontrar podcasts bien realizados, que se escuchan bien, que tienen sonido, que tienen una experiencia sonora con sus efectos, que si la persona habla lento, nosotros con edición alivianamos esos párrafos, le damos aire con las cortinas, ¿viste? Se construye algo que complementa la palabra, que sería como es la mayoría. Después tenés podcasts que podés mejor y peor, depende del tema, ¿no? Si estás armando un podcast, no sé, de impacto periodístico, probablemente no le puedas poner demasiado arte. Bueno, va mutando. Yo les recomiendo a todos que visiten
WeTalker, que es el portal, o no sé cómo llamarlo, pero que tienes un montón de podcasts muy interesantes y la verdad con personalidades de gran interés, porque yo he visitado y hay hasta periodistas, actores, de todo tipo y con un grado muy alto de profesionalismo, eso lo debo reconocer, Natalia, la verdad es muy bueno WeTalker, la página, así que los invito a todos para ver cómo es un podcast de manera profesional y a lo que uno debería apuntar, ¿no? Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Sabes que Bueno, nosotros trabajamos mucho sí, en esto, digo, porque fue una decisión. Yo vengo de trabajar ahora estamos de nuevo, ¿no? sí, No, te decía que un poco saturada de escuchar siempre las mismas voces y a las mismas personas hablando de lo mismo, fue una decisión no hacer los podcasts 100% con la gente famosa, sino ir a ver qué pasaba con toda esa riqueza que uno como productor de medios había encontrado en las personas que invitaba, en las historias de vida, como ir a buscar lo complementario a lo que se ofrece en esos lugares. Entonces, bueno, en algún momento armo 400 programas de radio de lo que yo creo que va, pero bueno, el formato de podcast sintetizó un poco esa búsqueda. También estamos trabajando haciendo la versión podcast de algunas ONG o de algunas fundaciones, en donde por ejemplo, Chicas en Tech, que ya trabajan con tecnología para adolescentes y trabajan con género y demás en la capacitación, entonces contar esas historias de verdad aportan valor, bueno, muchas cosas que está bien, no sé, yo digo que se animen y que experimenten y después, si sienten que lo quieren hacer en otro nivel, siempre hay cosas para mejorar o a través de otros canales de distribución, pero no me quedaría atada a si no es profesional, no sirve, porque tal vez sirve. Hay un montón de podcasts que se escuchan más o menos, que se escuchan un montón, que se escuchan más o menos de calidad, quiero decir, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó que será interesante. Bueno, muy bien. Acá está preguntando Yamelis, ¿cómo defines la duración de la temporada? No sé a qué se puede referir con la temporada, calculo que debe ser cada cuánto, cómo armas la temporada de podcast, ¿no? Digamos, cada cuánto lo armas y cómo la defines. Eso también es parte de la estrategia. En general, en WeTalker nosotros no tenemos temporadas, es un set permanente, que para muchas personas es 2 veces por semana, para la mayoría son 2 veces por mes, para la mayoría de personas, un poco acompañados por las decisiones de nuestro asesoramiento, son 3 podcasts por mes y otros que hacen un podcast semanal. ¿Por qué? Porque tiene toda una lógica que nosotros acompañamos en el compartir, cómo esto se cuenta, donde el podcast no vale solo el día del lanzamiento, sino se va construyendo el momento conveniente para escucharlo, o bueno, como todo un mundo pensado en la distribución de esto, o un reposteo una semana de un podcast. Por ejemplo, ahora estamos compartiendo un podcast que hizo Lala Pasquinelli, de Mujeres que no fueron tapa, que era una conversación que ella había tenido con Verónica Gago, que habla sobre la deuda y el impacto en el género femenino, ¿no? Cómo en realidad esa deuda también es violenta contra los cuerpos. Bueno, hace 2 días se terminó de cerrar el acuerdo con los bonistas y eso vuelve a tener un interés. No importa que se haya hecho hace un montón de tiempo. Es tan enriquecedor que hay una segunda vuelta. Y así todos esos podcasts tienen promedio 100.000 plays, que es un montón para el podcasting. Solo en WeTalker. Después tiene todos sus plays en Spotify y en otras plataformas. Me parece que me fui un poco de la respuesta. No, al contrario, no. Creo que en estas cosas a uno también le clarifican el panorama y es muy interesante lo que estás comentando. Sí es cierto que estamos ya dentro de los últimos 5 minutos, como para que no nos corte Instagram, pero bueno, bien, y era un poquito lo planeado, ¿no? Irnos más de 1 hora. Sí, lo que estoy viendo por lo que tú dices, Natalia, es que la gente puede empezar si tiene un tema que le apasiona,
Y como todo, no, uno no tiene nada asegurado, digamos, pueden pasar, como acabas de decir, justamente el tema del caso de la deuda que estamos hablando con Argentina, que cerramos un acuerdo con, bueno, con los deudores, acreedores, una cuestión coyuntural económica, pero el podcast era de hace unos años. Pero el mensaje del podcast se asimilaba tranquilamente y tenía valor en la época que estamos transitando ahora. Y la verdad que eso, y lo que tú dices también de la cantidad de visitas y lo que puede llegar a servir eso como para promocionar solamente no solamente a la persona como marca personal, sino también al negocio o a la industria donde esté esa persona, es genial. Y creo que ahora hablando de vuelta contigo sobre este tema, ya lo vimos en el Congreso, ya hablamos con el Congreso, ya hemos tenido una charla al respecto, cómo volver a tenerlo en cuenta. La verdad que es una herramienta muy potente. Y es cierto también utilizar los portales y las aplicaciones que recomiendas como para potenciarlo, ¿no? Sí, incluso esto también, siguiendo el ejemplo de los podcasts que hacemos con Dani Colombo, teníamos podcasts armados en el 2016 que tenían un valor tan hermoso que cuando además nos pasó todo el tema pandemia COVID, digo, volvieron a tener los volvimos a poner online y más arriba y además hicimos como toda una curaduría nueva de qué era lo importante para este momento, eh, porque el tema se revaloriza, entonces toda crisis personal, cambio, incertidumbre y demás, empieza a poder escucharse lo mismo en otro contexto y aportar valor diferente. Que eso es lo que tiene interesante el podcasting versus todo lo efímero de las otras redes compartidas, me parece. Y digo, porque también hay muchas personas preguntándose sobre el coaching y demás. ¿Qué cosas vos podés complementar de tus seminarios con información más profunda o esa que necesitas que quede? O bueno, en algún momento como los teóricos de la facultad, ¿viste? Si pudiese volver a escuchar esto, que es una pieza espectacular que explica un tema. Bueno, podcast. Bueno, y lo bueno también que tiene es la fácil transmisión, digamos, ¿sí? La publicación en el sentido de retransmitir, digamos. Yo escucho un podcast en alguna de estas plataformas, me lo bajo y automáticamente lo transmito y le doy difusión, digamos. Eso está muy bueno también. Se puede hacer con el video hoy en día, pero por lo general es mucho más rápido con el audio, es mucho más maleable y también la gente lo escucha más. Distinto es recibir un video, decir, bueno, esto lo veo después, y otra cosa es un audio o un podcast, ¿no? O un link a una de estas plataformas. Así que, bueno, a ver, ¿tenemos alguna pregunta más? La verdad el tema es muy interesante, da para un rato mucho más largo. Pero bueno, no tenemos más preguntas, así que nos vamos a ir despidiendo. Desde ya, te agradezco, Natalia, por tu presencia. Ha habido un par de exabruptos tecnológicos, pero el tema se ha entendido más que bien. Y bueno, queremos invitar a todas aquellas personas, bueno, que nos están escuchando, que pueden ir contactarse con Natalia en WeTalker. Ella seguramente le va a dar unas respuestas mucho más extensas si lo necesitan. Les agradezco a todos por visitarnos, tanto en Instagram como en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo workshop. Y bueno, un saludo muy grande, Natalia. Muchas gracias por participar, ¿eh? Gracias, Gustavo, por tu invitación y gracias a todos los que se quedaron compartiendo esta conversación. Muy bien, les recuerdo que igual la charla va a estar en mi canal de YouTube en unos días, así que la van a poder revivir y la van a poder compartir también. Así que bueno, un saludo a todos muy grande, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo workshop. Chao.